Bienvenidos al curso Recuperación de Desastres Informáticos. Mi nombre es Javier Roldán. Soy ingeniero superior informático por la Universidad de Zaragoza. Poseo más de 13 años de experiencia en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas hardware y software en alta disponibilidad, así como en configuraciones de recuperación de desastres. Todos ellos orientados a entornos críticos, donde el objetivo de punto de recuperación o RPO y el objetivo de tiempo de recuperación o RTO, ambos conceptos que se estudiarán en este curso, son iguales a 0. Actualmente desempeño mi labor profesional como responsable del área de sistemas dentro del departamento IT de una multinacional líder en su sector. Casi todos conocemos de primera mano testimonios de personas que aseguran haber sufrido un problema que en menor o mayor medida ha afectado a su rutina de trabajo en la empresa que posee o para la que trabaja. Apagones, virus, borrado accidental de datos, rotura de tuberías o robos son solo algunas de las más comunes circunstancias a las que nos podemos enfrentar. Otras menos comunes y que generalmente conocemos a través de las noticias, como pueden ser huracanes, terremotos, inundaciones o actos de guerra y terrorismo, pueden también golpearnos de manera inesperada. Es lo que se conoce comúnmente como contingencia o desastre, y dependerá de lo preparados que estemos ante estos devastadores hechos para que un simple borrado de unos pocos ficheros afecte seriamente al funcionamiento de nuestro negocio o para que algo tan grave como un incendio o inundación no suponga más que un leve contratiempo. El objetivo de este curso es mostrar los estándares de la industria y las prácticas recomendadas para la implementación de un completo y detallado plan de recuperación de desastres informáticos, adaptado a las necesidades de su organización. El curso se compone de 6 módulos, a lo largo de los cuales abordaremos todos los conceptos relacionados con la recuperación de desastres informáticos, dedicando módulos específicos a aquellas fases de la elaboración del plan con más peso específico, tales como el análisis del impacto de negocio, la evaluación de riesgos o las estrategias de mitigación. A continuación veremos un poco más en detalle el contenido individualizado de cada módulo. En el módulo 1 empezaremos con una breve introducción seguida de las definiciones básicas que utilizaremos a lo largo de todo el curso, tales como plan de emergencias, plan de contingencias, plan de continuidad de negocio, plan de recuperación de desastres y plan de recuperación de desastres informáticos. En el módulo 1 también veremos las diferentes tipologías de desastres, siendo estos clasificados en 3 grandes grupos: desastres naturales, desastres antropogénicos o provocados por el hombre, y desastres sinérgicos, siendo estos últimos los provenientes de la interacción entre los desastres naturales y antropogénicos. Dedicaremos una especial atención a aquellos desastres que, independientemente de su origen, podemos clasificar como informáticos. Analizaremos asimismo los 3 elementos clave de la empresa, concepto fundamental no solo para el correcto funcionamiento de la empresa, sino también en el proceso de planificación, de recuperación de desastres y continuidad de negocio, tal y como veremos a lo largo de todo el curso. Estos 3 elementos, las personas, los procesos y la tecnología, no solo deben estar presentes en nuestra empresa, sino además estar perfectamente compensados. Finalizaremos el módulo 1 viendo las etapas que conforman un plan de recuperación de desastres informáticos y que determinarán la estructura del resto de los módulos del curso. Asimismo, veremos las estrategias para la no siempre sencilla venta interna del proyecto. Pasemos a ver un rápido resumen de lo que veremos en el módulo 2. Este módulo se centra en la fase de inicio de proyecto, que como su nombre indica, es la encargada de iniciar el proceso de desarrollo de un plan de recuperación de desastres informáticos. La etapa de inicio de proyecto es la única de todo el proceso que no es iterativa
es decir, que se realiza una única vez. Es por ello que la importancia de esta fase es considerable. El primer paso para garantizar el éxito en la consecución de un proyecto es la definición de unos objetivos precisos y unos requisitos claros. En cuanto a los objetivos, veremos que estos deberán seguir el criterio SMART, acrónimo que en inglés significa inteligente, y que los define como específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Los requisitos se definen como las necesidades fijadas de cara a conseguir los objetivos de un proyecto. Aglutina tanto a las acciones a realizar, conocido como requisitos de proceso, como las características que tendrá el producto o servicio resultante, conocido como requisitos de producto. A diferencia de los objetivos, que responden a la pregunta ¿qué?, los requisitos de un proyecto responden a la pregunta ¿cómo? En el módulo 2 se abordará también el concepto de ámbito de un proyecto, el cual se define como el conjunto de objetivos y requisitos definidos que delimitan de manera clara las acciones a realizar y las características que el producto o servicio resultado del proyecto contendrá. Junto con el ámbito, el coste y el tiempo conforman lo que se conoce como las tres restricciones de un proyecto. Tal y como veremos, un cambio negativo en cualquiera de las tres restricciones necesitará de un cambio positivo en las otras dos para mantener el nivel de calidad inicial. En caso de no ser así, la calidad del proyecto se verá disminuida. Para finalizar el módulo 2, analizaremos los principales factores de éxito en la gestión de proyectos, clasificándolos en factores organizativos, factores relacionados con la gestión de proyectos y factores relacionados con los gestores de proyectos. Concluiremos concretando todos los conocimientos adquiridos en el módulo relacionados con la gestión de proyectos, en la fase de inicio del plan de recuperación de desastres informáticos, identificando los pasos previos a realizar y realizando la definición del proyecto. El análisis del impacto de negocio, VIA, es la base de nuestro plan de recuperación de desastres informáticos y determinará, una vez finalizado, qué necesita ser recuperado inmediatamente después de un desastre y cómo de rápido. Determinar ese qué y cómo de rápido es una de las tareas más difíciles y laboriosas que encontraremos en nuestro camino hacia la elaboración de un plan de recuperación, y sin embargo es una de las más importantes. Las definiciones básicas que veremos relacionadas con el análisis de impacto de negocio son: unidad funcional, proceso y subproceso, así como la definición de activo. Este último concepto, el de activo, nos establecerá la relación entre las fases de análisis del impacto de negocio y la de evaluación de riesgos, la cual se tratará en detalle en el módulo 4. Continuaremos viendo la relación existente entre los conceptos de criticidad, urgencia e impacto, todos ellos definidos bajo un criterio de pérdida económica a lo largo del tiempo, lo que nos permitirá clasificar los procesos en tres niveles de criticidad. Asimismo, enumeraremos los diferentes tipos de impactos financieros e impactos operacionales, lo que nos ayudará a poder calcular cuantitativamente el impacto que la interrupción de un proceso tiene dentro de la compañía. Uno de los conceptos más importantes a la hora de realizar un análisis del impacto de negocio o VIA son los conceptos temporales asociados al impacto, los cuales nos permitirán evaluar cada uno de los procesos de negocio de nuestra organización y priorizarlos. Estos son los siguientes: RPO, de sus siglas en inglés, Objetivo de Punto de Recuperación; MTPOD, Máximo Periodo de Interrupción Tolerable; RTO, Objetivo de Tiempo de Recuperación; y finalmente WRT, Tiempo de Recuperación del Trabajo. Estos conceptos temporales asociados al impacto serán analizados en detalle, estableciendo las relaciones existentes entre ellos, introduciendo también algún concepto adicional
como por ejemplo el punto óptimo o punto más bajo de la gráfica resultante de sumar el coste de recuperación y el coste de interrupción. Por último, presentaremos un cuestionario de elaboración de un análisis del impacto de negocio tipo y que el alumno podrá utilizar como base o guía para la elaboración de su propio cuestionario. Este cuestionario se entrega como documento dentro de los entregables del curso y las instrucciones para su cumplimentación se desarrollan en el manual del alumno. Todos incurrimos a diario en nuestra vida personal en una gran multitud y variedad de riesgos. Algunos de estos riesgos son evitables, otros, aun siendo inevitables, podemos asumirlos. Algunos no podemos evitarlos, pero podemos minimizar su impacto. Y por último, en algunos casos, simplemente podemos trasladar el riesgo a terceros, generalmente compañías de seguros. Si los riesgos a los que se enfrenta un individuo son innumerables, los riesgos que afectan a una empresa pueden ser aún, si cabe, más cuantiosos. Es por ello que la evaluación y gestión de riesgos, y por tanto un plan de recuperación de desastres, debería encabezar la lista de prioridades de cualquier compañía que desee subsistir a largo plazo. El módulo 4 se dedica íntegramente al estudio de la fase de evaluación de riesgos dentro del plan de recuperación de desastres informáticos. Comenzaremos con la definición de los conceptos principales. Activo, vulnerabilidad, amenaza, riesgo y contramedida. La evaluación de riesgos es el proceso de evaluar y analizar las pérdidas potenciales de nuestros activos provocadas por la existencia de un conjunto de vulnerabilidades que pueden ser explotadas a su vez por un conjunto de amenazas. Sin embargo, es común confundir la evaluación de riesgos con la gestión de riesgos, por lo que debemos entender lo que las diferencia, y que consiste básicamente en la aplicación o no de las contramedidas que palían los riesgos detectados. A continuación se verán las diferentes clases de evaluación de riesgos que pueden realizarse en función de si se realiza una evaluación vertical u horizontal o cualitativa frente a cuantitativa. El proceso continúa con la evaluación de activos, que se compone básicamente de dos pasos: la identificación de los activos a proteger y la valoración de dichos activos. El siguiente paso es la evaluación de las amenazas, teniendo en mente el concepto de cadena de amenazas y clasificándolas de modo análogo al que hacíamos con los desastres en el módulo 1 en amenazas naturales, amenazas antropogénicas y amenazas informáticas. Una vez disponemos de la lista exhaustiva de amenazas, nuestra siguiente misión será la de asignarles una probabilidad de ocurrencia. Esto es necesario de cara a, como se verá más adelante, conocer la expectativa anual de pérdidas en caso de materializarse una amenaza. Para ello, utilizaremos lo que se conoce como tasa anual de ocurrencia, del inglés ARO, y que, como veremos, se calcula como el valor inverso del número de años que tarda una amenaza en producirse. El último paso en la evaluación de riesgos consiste en la evaluación de las vulnerabilidades, lo que nos permitirá recalcular la tasa anual de ocurrencia, ARO, calcular el factor de exposición, EF, y con ello la expectación de pérdida unitaria, SLE, y expectación de pérdida anual, ALE, ratios todos ellos orientados a la viabilidad económica de las contramedidas que podemos aplicar de cara a eliminar o reducir las vulnerabilidades analizadas. El módulo finaliza presentando someramente dos de las múltiples aplicaciones presentes en el mercado, orientadas a la compleja labor de llevar a cabo un detallado análisis de riesgos. Estas son la aplicación Pilar, basada en la metodología Magerit, elaborada y mantenida por el CSAE, Consejo Superior de Administración Electrónica, y la aplicación PTA, la cual es una herramienta basada en una metodología del mismo nombre y que permite una efectiva evaluación cuantitativa de riesgos operacionales y de seguridad en sistemas complejos. En el módulo anterior se estudiaba el concepto de contramedida, el cual representa a aquellos procedimientos y acciones
orientadas a la mitigación de una vulnerabilidad y, por consiguiente, del impacto provocado por las amenazas que potencialmente las explotan. Al conjunto de contramedidas a aplicar en nuestra organización con el objeto de paliar los riesgos detectados es a lo que denominamos estrategias de mitigación, y es el concepto a estudiar en el módulo 5. Las estrategias de mitigación complementan la fase de evaluación de riesgos, haciéndola evolucionar hacia una completa gestión de riesgos. El primer paso antes de diseñar una estrategia de mitigación para nuestra organización es el de conocer los diferentes tipos de estrategias de mitigación que existen, y que son las siguientes: aceptación del riesgo, evitación del riesgo, limitación del riesgo y transferencia del riesgo, cada una de ellas con diferentes repercusiones en el coste previo y posterior a la materialización del desastre. El módulo finaliza abordando un completo análisis de las principales contramedidas contra amenazas físicas, tales como la definición de tires en el diseño o elección de un CPD, la configuración de discos en RAID, los diferentes tipos de replicación de cabinas de almacenamiento SAN, los diferentes tipos de replicación de bases de datos, los clústeres de servidores o la virtualización. En cuanto a las contramedidas contra amenazas lógicas, veremos algunas como por ejemplo los tipos de copia de seguridad, tanto a cinta como a disco, y sin olvidar el importante concepto de copia consistente, los snapshots, tanto a nivel de cabina, máquina virtual o appliance, o los antivirus. Todo ello sin olvidar la importancia de combinar siempre ambos tipos de contramedidas para una completa mitigación o eliminación de las vulnerabilidades. Una vez analizado el impacto de negocio vía realizada la evaluación de riesgos y definidas las estrategias de mitigación que mejor se adaptan a nuestra organización, llega el momento de implementar el plan, realizar la formación, pruebas y auditorías para finalmente mantener el plan con el que se inicia una nueva iteración en el bucle del proceso continuo de adaptación y mejora de un plan de recuperación de desastres. Al tratarse de fases presentes, aunque con peculiaridades propias, en prácticamente todos los proyectos gestionados mediante metodologías clásicas, se presentan juntas en un mismo y último módulo. En el módulo 5 vimos que las estrategias de mitigación pueden dividirse en aceptación, evitación, limitación y transferencia del riesgo. Algunas de ellas se implementarán antes del eventual desastre y otras después. Las que se implementan antes del desastre pueden requerir, y requerirán en la mayoría de los casos, de una intervención humana coordinada, para la puesta en marcha o para la sustitución de los activos dañados. Es por todo ello que se requiere de una fase de implementación del plan de recuperación, donde básicamente se documentará toda la información recopilada hasta el momento y se añadirá la información relativa a cómo, cuándo y por quién las estrategias de mitigación diseñadas serán implementadas. Dicho plan se divide en las siguientes fases: desarrollo de un plan de recuperación, desarrollo de un plan de continuidad de negocio, definición de los equipos de trabajo e implementación de las estrategias de mitigación. El mantenimiento del plan es un proceso iterativo que, como veremos, se compone de 3 fases y que son fase de pruebas, fase de formación y fase de auditoría. Si el mundo fuera inmutable y por tanto no cambiante, el resultado de esta última fase concluiría que el plan, ahora sí, es perfecto y por tanto válido para siempre. Sin embargo, el mundo en el que vivimos y por tanto las empresas que en él operan no son inmutables, sino que se encuentran en constante cambio. El cambio que afecta a las empresas es múltiple: cambio tecnológico, cambios en los procesos de las empresas, ciclos económicos, cambios en la plantilla, cambios en la facturación y beneficios, o cambios legislativos, por solo poner unos pocos ejemplos. No todos los cambios que sufre una compañía tienen por qué afectar a nuestro plan de recuperación de desastres, pero debemos ser conscientes de que muchos de ellos sí. Es por tanto nuestra labor identificar esos cambios y adaptar nuestro plan a dichas variaciones. Gracias por su atención y esperamos que el curso sea de su agrado.